Su saludo, reciben un caluroso saludo de buenas noches, estudiantes. Reciben un caluroso saludo de parte de la red del curso de Pensamiento Lógico Matemático. El día de hoy, 25 de mayo del 2021, nos reunimos esta noche aquí, nosotros, como tutores, José Adrián Lozada, quien les habla, y la profe Amparo Pérez Salamanca, en pro de hacer un acompañamiento en cuanto a la webconferencia de la unidad 2 tarea 2 del periodo 16-2, eh, para la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en la asignatura de Pensamiento Lógico Matemático. Bueno, muchachos, en ese orden de ideas, como les venía diciendo, pues esta es la tarea 2 la unidad 2 fecha de apertura, pues es el 17 de mayo de 2021 y la fecha de cierre es el 6 de junio del 2021, ¿cierto? La temática a desarrollar el día de hoy, muchachos, es cuantificadores, proposiciones categóricas y tipos de razonamiento. Básicamente, esos son los ítems que constituyen directamente la guía de actividades que tenemos vigente en el momento. Y por ello, pues las vamos a trabajar el día de hoy para tratar de dar solución oportuna a las dudas o inquietudes que surjan en cuanto a la solución del mismo, ¿cierto? Entonces, inicialmente, ¿cuál es la definición de los cuantificadores, por ejemplo? Son símbolos que determinan la cantidad de una proposición categórica y los cuantificadores se dividen en dos tipos principalmente, ¿cierto? Uno, que es el cuantificador universal, que su símbolo es una A invertida de forma vertical, y el otro es el cuantificador existencial, en donde su símbolo es la letra E mayúscula invertida, pero de manera horizontal, como lo podemos ver en este momento aquí, ¿cierto? Este es el símbolo del cuantificador universal y este de acá es el símbolo del cuantificador existencial. Bueno, como les venía diciendo, el cuantificador universal con su simbología, para nosotros, ¿qué significa? Recordemos que en la guía de actividades anterior teníamos nosotros un lenguaje simbólico y un lenguaje natural, ¿cierto? Básicamente, en esta guía vamos a trabajar lo mismo, solamente que le vamos a anexar el tema de los cuantificadores. En este caso podemos verle el cuantificador universal, que es la letra A invertida de manera vertical, y para nosotros, ¿qué nos puede significar? Recordemos que en la guía anterior teníamos una flechita a la derecha que se significaba entonces, por lo tanto, por ende, por ejemplo. O, teníamos una V invertida y una B que significaba la I o la O, por ejemplo. En este caso, este símbolo para nosotros significa para todo, para cada o para cualquiera o cualquier, ¿vale? Adicional a eso, también lo podemos encontrar de manera negativa. ¿Cuándo sabemos que es de manera negativa? Cuando tiene este símbolo acompañado del símbolo del cuantificador universal, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos leer nosotros en lenguaje natural? Entonces, podría ser, por ejemplo, no es cierto que para todo y continúa la proposición, ¿cierto? Bueno, en ese caso, en ese orden de ideas, tenemos entonces, proseguimos ya al cuantificador existencial, en donde su simbología a nosotros va a significar existe algún o algunos o existe por lo menos, y también lo podemos encontrar de manera negativa. Cuando sabemos que está negado el símbolo del cuantificador existencial, cuando está acompañado o bañado por un slash, como lo podemos ver en este caso. ¿Cómo podríamos nosotros mencionarlo en un lenguaje natural? Podemos decir, no existe algún y continuamos con la proposición. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos y vamos a tratar de dar solución oportuna a las dudas que surjan respecto a esto, ¿vale? Entonces, el tema de cuantificadores. Básicamente nos sirve para determinar cuántos elementos de un conjunto dado cumplen una propiedad característica o sean sinónimos entre sí, ¿cierto? Tipos de cuantificadores, como lo veníamos hablando anteriormente, tenemos el cuantificador universal, en donde es la operación lógica cuando todos los valores de X pertenecen al conjunto con el cual se relacionan. Deben ser verdaderos y se denota con el símbolo
Aquí tenemos el símbolo del cuantificador universal acompañado de la X. Y se lee para todo X, o para cada X, o todos los X. Tenemos que tener en cuenta que este símbolo es muy general, nos acompaña absolutamente todo, ¿vale, muchachos? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, es que a partir de un P de X, tal que X es mayor que 9. Entonces, ¿cómo pues, lo podemos determinar nosotros? Entonces, ponemos el símbolo del cuantificador universal de X, en donde todos los números reales son mayores que 9. Por ejemplo, lo podemos determinar de esta manera, ¿vale, muchachos? Aquí podemos ver de una manera más clara pues el símbolo del cuantificador universal. Seguimos nosotros entonces al tema del cuantificador existencial, en donde su símbolo es una E invertida de manera horizontal, como lo podemos ver en este momento. Y se lee, existe por lo menos uno, o existe alguno, o existe algunos, por ejemplo, en donde indica que al menos un elemento de un conjunto cumple con lo que se pide o con la característica que se está requiriendo, por ejemplo, en donde la proposición categórica quedaría de esta manera, por ejemplo, tendríamos este lenguaje simbólico donde tenemos el cuantificador existencial acompañado con la X y se leería de esta manera, existe por lo menos un X, existe por lo menos un X, tal que verifica a P. ¿Sí? Tal que, ahí continuamos con la proposición. Aquí tenemos un ejemplo. P de X es un número primo. Entonces, si eliminamos la variable X, podríamos decir, por ejemplo, que existe por lo menos algún número primo, ¿vale? Porque P de X para nosotros significaría, es un número primo. Y si está acompañado del cuantificador existencial, para nosotros significaría, existe por lo menos, o existe algún número primo, por ejemplo. ¿Vale, muchachos? Ahora, el cuantificador existencial único es cuando sabemos que solamente es un elemento que cumple con las características requeridas para el caso, ¿cierto? Entonces, pueden existir casos donde el cuantificador existencial pueda hacer referencia solo a uno y tan solo a un elemento del conjunto. Se representa con la letra E invertida en forma horizontal y el factorial. ¿Vale, muchachos? Este signo de admiración. Entonces, para una función es proposicional y la proposición se escribiría así. Tenemos aquí el lenguaje simbólico de cómo se leería la proposición y se leería de esta manera en lenguaje natural. Existe un único valor de X, existe un único, recordemos que el factorial significa uno único, tal que P de X es verdadera. Por ejemplo, para nosotros en este ejemplo P de X nos va a significar fue Miss Universo en el año 2018. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿cómo se leería de manera natural? Entonces tendríamos que existe un único X que es Miss Universo en el año 2018. ¿Cierto, muchachos? Porque aquí ya estamos representando que P de X a nosotros no significa fue Miss Universo en el año 2018 y le agregamos el lenguaje natural de esta simbología que tenemos en este momento. Negación de los cuantificadores o equivalencias. Inicialmente, pues tenemos que tener en cuenta el significado de la equivalencia. Y pues cuando hablamos de equivalencia es algo que es totalmente igual, de que lo que está en el lado derecho concuerda con lo que está en el lado izquierdo y viceversa. Lo que está en el lado izquierdo concuerda con lo que está en el lado derecho. ¿Cierto, muchachos? Entonces, la negación de los cuantificadores de una función proposicional es otro cuantificador de la misma función proposicional negada. Pero lo interesante aquí es que se crea una relación de equivalencia entre un cuantificador universal y un cuantificador existencial. De hecho, son proposiciones de valores opuestos. Por ejemplo, tenemos que P de X aquí nosotros nos significa es un animal que tiene cola. Por lo tanto, la proposición hablando en este momento con el cuantificador universal de P de X es lógicamente falsa. Entonces, simplemente lo negamos y quedaría así. Se leería, entonces, en lenguaje simbólico le agregaríamos el guiño o el símbolo de la negación y instalamos pues nosotros directamente ya el lenguaje simbólico del lenguaje del cuantificador universal con el P de X.
Entonces, en lenguaje natural, ¿qué nos significará a nosotros? No es cierto que para todo, no es cierto que para todo X, X es un animal que tiene cola. Esto sería la P de X. O su equivalente a nosotros ¿cómo lo podríamos decir? No todos los animales tienen cola, ¿cierto? Ese sería el equivalente a este lenguaje simbólico que tenemos aquí en este momento. Tenemos aquí otros ejemplos de la negociación de cuantificadores. Entonces, en ese orden de ideas, eh, tenemos, por ejemplo, aquí, se representa con un símbolo que es este, ya todos lo conocemos desde la guía 1, de actividades de la guía 1, ¿cierto? Y tenemos que no es cierto que para todo P de X es verdadero. O su equivalente sería, ¿cuál? Existe un X tal que P de X es falso. Véase que en este momento aquí estamos negando el cuantificador universal y afirmando la proposición, ¿cierto? En este caso, afirmamos el cuantificador existencial y negamos la proposición, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo claro en donde dada la expresión de es cierto que para todo número de X que pertenece a W, X es impar. Entonces, la negación de esto, ¿cómo sería para nosotros? En lenguaje simbólico, pues lo negamos con el guiño aquí, ¿cierto? Y continuamos normalmente con el lenguaje simbólico. Pero su equivalente a nosotros, ¿qué nos dirían que existe algún X que pertenece a W y que X no es impar, ¿cierto? O en su defecto, existe algún X que pertenece a W en donde X es par, que sería el antónimo de impar, ¿verdad, muchachos? Pues les pido un poco de disculpas, no tengo control del clima y llovió y está lloviendo un poco fuerte, quizá la interferencia del audio se note, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces ahorita hablamos de lo que es el tema de la negación de cuantificador existencial. Entonces, en este caso se representa con el símbolo de la E invertida en forma horizontal, bañada por un slash, en donde no existe un X tal que P de X es verdadero. Y su equivalente a este lenguaje simbólico, ¿cuál sería? La afirmación del cuantificador universal negando la proposición. En este caso estamos viendo lo estamos viendo de manera distinta, ¿cierto? Aquí negamos el cuantificador existencial y afirmamos la proposición, a comparación de como estamos hablando en el ejemplo anterior. Y en este caso afirmamos el cuantificador universal y negamos la proposición, en donde podemos decir que para todo X, X, P de X es falso. Entonces, dada la expresión de que existe un X que pertenece a W, donde X menos 5 es igual a 9. Entonces, el lenguaje natural de esto, como lo veníamos diciendo hace un momento, es que existe un número X en W, tal que X menos 5 es igual a 9, ¿cierto? Entonces, la equivalencia de todo esto que está aquí arriba, ¿cuál sería? La negación del cuantificador existencial, donde para nosotros diría, no existe un número X en W donde X menos 5 sea igual a 9, ¿cierto? Eso es lo que nos está tratando de decir a nosotros este lenguaje simbólico. ¿Vale, muchachos? Entonces, como venimos hablando, entonces los tipos de cuantificadores establecen cuándo los elementos de un conjunto cumplen con cierta propiedad, ¿cierto? El cuantificador universal ya lo conocemos. El existencial ya lo conocemos. Y el existencial único también lo conocemos, ¿cierto? Pero para ello también hay una denominación. Cuando hablamos de universal afirmativo, es donde afirmamos que todo S equivale a P. Cuando decimos S, es el sujeto, y cuando decimos P, es el predicado, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas es porque el sujeto es afirmativo y el predicado es afirmativo. En ese orden de ideas sería un universal afirmativo. Cuando el universal es negativo, entonces es porque ningún S es P, ningún sujeto es concordante con P, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos todo S es P, todos los hombres son mortales.
estamos afirmando que el hombre es mortal. En ese orden de ideas, S es igual a P, ¿cierto? Es P. Cuando decimos que ningún S es P, decimos ningún hombre, negamos el sujeto, es mortal, pero afirmamos el predicado, ¿cierto? Cuando estamos hablando de particular afirmativo, es porque existe la posibilidad de que algún S de algún sujeto es P. Entonces, en ese orden de ideas decimos que algún hombre es mortal, ¿cierto? Algún hombre es mortal. Eso quiere decir el esquema del particular afirmativo. Pero cuando hablamos del particular negativo, el esquema para nosotros nos va a cambiar, porque vamos a afirmar el sujeto donde vamos a negar el predicado. Entonces, algún hombre no es mortal. Y esa será la simbología de cada uno de los esquemas de las denominaciones que estamos hablando. Este será el esquema del universal afirmativo. Este será el esquema del universal negativo. Este tercer ejemplo es el esquema del particular afirmativo. Y el último ejemplo es el esquema de simbólico del particular negativo. ¿Vale, muchachos? Cuantificadores. Nuevamente, cuantificador universal afirmativo, como lo veníamos hablando anteriormente. Todas las plantas son verdes. Un ejemplo. Para nosotros, ¿cuál sería el sujeto y cuál sería el predicado? Mira, entonces, en ese orden de ideas, contemplemos algo. Tenemos que todas las plantas, el sujeto sería plantas, ¿cierto? El predicado son verdes, pero tenemos que tener en cuenta que es un verbo, ¿cierto? Entonces, más adelante vamos a hablar algo respecto a eso. Entonces, estos son los órdenes que nosotros trabajamos básicamente desde preescolar, que nos enseñan cómo es el conjunto de una oración, en donde estamos viendo nosotros que el cuantificador universal se denota con el símbolo de la A invertida en forma vertical. Cuando hablamos de cuantificador universal negativo, decimos, ningún estudiante aprobó la materia. Estamos negando que ningún estudiante reprobó la materia, o sea que todos pasaron la materia. Entonces, la negación se denota con el símbolo, así, este símbolo, o en su defecto, este de aquí. ¿Vale, muchachos? El cuantificador existencial afirmativo. Entonces, decimos, algunos hombres son sabios. Tenemos que tener en cuenta que aquí estamos dando una especie de posibilidad a que algunos hombres, que es el sujeto, son sabios. Sabios sería el predicado. ¿Listo, muchachos? El cuantificador existencial se denota con la letra E invertida en forma horizontal. Cuantificador existencial negativo. Algunas aves no pueden volar. La frase de arriba se simboliza de esta manera. Tenemos que tener en cuenta que aplicamos el símbolo del cuantificador existencial y negamos el predicado. Afirmamos el existencial y negamos el predicado. ¿Vale, muchachos? Cuando hablamos de cuantificador existencial único, es porque hay un único equipo ganador. Se simboliza con la letra E factorial. E invertida en forma horizontal, recordemos. La frase de arriba se simbolizaría entonces ¿de qué forma? El conjunto del E factorial de X, que significaría existe algún único, P de X que sería equipo ganador. ¿Vale, muchachos? Ahora, tenemos aquí equivalencias. Por ejemplo, todos los estudiantes son responsables. Todos los estudiantes, por ejemplo, son responsables. Eso significa, todos los estudiantes es esta partecita de aquí. Son responsables esta partecita de acá. O en su defecto, que no es cierto que algunos estudiantes, estamos negando que algunos estudiantes no sean responsables. Miremos este ejemplo un poquito más detenidamente, muchachos. Estamos negando tanto el sujeto como el predicado, ¿cierto, muchachos? Pero de todas formas, sea como sea, lo que está aquí, este segundo y tercer renglón, esta segunda proposición, es equivalente a la primera, porque es igual decir, todos los estudiantes son responsables, o es igual decir, no es cierto que algunos estudiantes no son responsables. O sea, en ambos casos estamos afirmando que todos son responsables. Para un segundo caso, tenemos aquí que todos los estudiantes no son perezosos.
todos los estudiantes no son perezosos. Eso es equivalente también a decir aquí, no existe algún estudiante, no existe algún estudiante que sea perezoso de PDF. ¿Vale, muchachos? Entonces, tenemos aquí el ejemplo de proposiciones categóricas. Es en donde toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos con la letra S y P. Recordemos que S significa sujeto, P significa predicado, ¿vale, muchachos? También podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas, que pueden no, son, o sea, tienen un equivalente de valor falso o un equivalente de valor verdadero. Una de dos. No pueden ser ni falsas, ni verdadera y falsa, ni nada. O es falsa o es verdadera, ¿vale, muchachos? Y cuando hablamos de categóricas, es porque se le agregan o asignan una cualidad o cantidad. Vamos a ver entonces qué es cualidad o qué es cantidad, muchachos. En este momento, entonces, en un enunciado existen dos términos o clases llamados sujeto y predicado. Como les venía diciendo hace un momento, la S es sujeto, la P es predicado. Entonces, el sujeto es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo, muchachos. Y el predicador es aquello que se está referenciando respecto a ese qué o quién o algo que se esté hablando, muchachos. Un ejemplo, ningún soltero es casado. En este caso, ¿cuál sería el sujeto? El soltero. El predicado, casado. Aquí podemos ver que tenemos un cuantificador, ¿cierto? Indirectamente lo tenemos. Y aquí tenemos un verbo. ¿Cierto, muchachos? En este caso, por ejemplo, algunas motos Honda, que sería el sujeto, no son fabricadas en Japón. Aquí en este caso podemos ver que tenemos un cuantificador, pero adicional a esto tenemos también un cualificador, una cualidad, que es un valor negativo. No son, son sería el verbo y este sería el predicado, fabricados en Japón. Proposiciones categóricas, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, como veníamos hablando hace un momento, las proposiciones categóricas son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales y su estructura es la siguiente. Entonces, ¿cuál es la estructura de las proposiciones categóricas? Inicialmente, pues, tenemos un cuantificador. A esto le sumamos el sujeto. Adicional a esto también tenemos un verbo o cópula. Y finalizando tenemos un predicado para concluir en una proposición. Recordemos que a esto podemos agregarle un cualificador, bien sea negativo o positivo, tanto detrás del verbo, detrás del sujeto o del predicado. ¿Vale, muchachos? Entonces, el cuantificador es quien determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, aparte de ellos o solo a un elemento del conjunto, ¿vale, muchachos? El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición. Recordemos que no solamente puede hablar de una persona. Juan le trae comida a su mami, por ejemplo. No, podemos decir de que Juan y Pedro, entonces ya estamos incluyendo dos personas, entonces lo estamos volviendo ya de manera plural. La cópula, es decir, lazo, es el verbo que los une al sujeto y al predicado. Tiene una doble función, muchachos, de llevar a cabo esta relación y de hacer posible también el enunciado. Y para finalizar, el predicado es lo que afirma o niega el sujeto. ¿Vale, muchachos? Entonces, en este orden de ideas tenemos un ejemplo general en donde decimos, todos los hombres son mamíferos. El cuantificador, todos. Sujeto, los hombres. Verbo cópula, son. Predicado, mamíferos. ¿Cierto, muchachos? Entonces, para este caso, algunos casados son felices. El cuantificador, algunos. Sujeto, casados. Verbo cópula, son, que es el verbo. Y predicado, felices. Entonces,
Se escribe que los tipos de enunciado sujeto-predicado son los que encontramos en forma lógica, que también es conocida como aristotélica, tradicional o silogismo categórico. ¿Vale, muchachos? Se clasifican según su cualidad o cantidad. ¿Vale, muchachos? Como veníamos hablando anteriormente, las afirmativas o negativas son las cualidades que se les está otorgando a una proposición. Las afirmativas es cuando el predicado es compatible con el sujeto y las negativas es cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Según su cantidad, muchachos. Entonces, pueden ser singulares o particulares. Aquí es donde hablamos nosotros el del cuantificador existencial, cuando se refiere a un o unos o algunos elementos de cada clase del sujeto. ¿Vale, muchachos? Y cuando hablamos nosotros de universales, ahí aplicamos el símbolo del cuantificador universal, es cuando se refiere a todos los elementos o clases del sujeto. ¿Vale, muchachos? Por ejemplo, S es P, quiere decir que el sujeto es compatible con lo que dice el predicado. Cuando decimos que S es P, es porque el sujeto es compatible con el predicado. Entonces, en ese orden de ideas podríamos decir y determinar de que la proposición es afirmativa. Pero si el sujeto no es compatible con el predicado, como lo vemos en este caso, es porque el sujeto, es porque la proposición es negativa. ¿Vale, muchachos? Para este caso, existen cuatro formas típicas de proposiciones categóricas: dos universales, dos particulares. Aquí es donde podemos determinar que el cuantificador universal se puede presentar de manera afirmativa y negativa, y lo mismo aplica para el existencial, ¿vale, muchachos? Entonces, eh, tengamos muy en cuenta que cuando tenemos un cuantificador universal afirmativo, nos representa la letra A. Cuando tenemos un universal negativo, nos representa la letra E. Cuando decimos que nos representa la letra A, es cuando todo S es P, en cuanto al cuantificador universal. Pero si ningún S es P, es porque estamos negando el cuantificador universal, y eso nos representaría la letra E. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque ahorita la profe Amparo, quien es la profe que nos está acompañando el día de hoy en la conferencia, les va a hacer una referencia respecto a esto, ¿vale, muchachos? Entonces, cuando decimos que todo es P, es porque todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos, ¿cierto que sí? Recordemos que todo S, el sujeto, que es el lenguaje de programación, y P son lenguajes informáticos. Estamos afirmando el S y estamos afirmando el P, ¿vale? Pero cuando decimos que ningún S, o sea, ninguna licencia de software, por ejemplo, es P, privativo, por ejemplo, software privativo, es una licencia de software libre. ¿Listo, muchachos? En ese orden de ideas estamos negando el sujeto, pero afirmando el predicado. Cuando hablamos de particular, entonces es porque es afirmativa y negativa también. Lo podemos encontrar de ambas maneras. Cuando algún S es P, recordemos que ya estamos hablando de cierta posibilidad de algún S es P, es porque algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. Entonces, estamos dando la cabida a una posibilidad en algunos lenguajes de programación, son lenguajes de programación libres. ¿Vale, muchachos? Pero cuando negamos nosotros el predicado, como lo vemos en este caso, es porque algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. ¿Vale, muchachos? En este orden de ideas, como venimos hablando, tenemos una universal afirmativa, una universal negativa, un particular afirmativo y un particular negativo, como lo veníamos hablando. El afirmativo es cuando todo S es P y tenemos que el cuantificador universal y cualidad es afirmativa, ¿vale, muchachos? Cuando tenemos una universal negativa, cuando ningún S es P o todo S no es P. Cualquiera de los dos casos que se presente es totalmente viable. Entonces tenemos que el cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa, ¿vale, muchachos? Cuando tenemos el hecho de que se presente la particular afirmativa en proposiciones, entonces decimos que algún S
no es P. Perdón, son P. Ahí estamos afirmando la proposición particular afirmativa. Es cuando determinamos eso, cuando el cuantificador particular y cualidad es afirmativa, ¿vale? Y cuando decimos que tenemos particular negativa, cuando algunos S no son P, ¿vale? Aquí tenemos la cabida de la posibilidad, no son P, en cuanto al cuantificador particular y cualidad negativa, ¿vale, muchachos? Entonces, como te decíamos anteriormente, se clasifican en estas cuatro vocales A, E, I, O. ¿Por qué razón? Porque la profe ahorita nos va a explicar la razón de por qué esas cuatro fases, ¿vale, muchachos? Determinémoslo de esa manera. Entonces, el A es universal afirmativo, el E es universal negativo, el I es particular afirmativo y la O sería particular negativo, ¿vale, muchachos? Nuevamente, como lo decíamos aquí en este momento, el universal afirmativo es todo S es P. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, como lo veníamos viendo en el ejemplo anterior. El universal negativo es ningún S es P, ningún hombre es mortal. El particular afirmativo es donde algún S es P, algún hombre es mortal. Estamos afirmando el predicado y negando y afirmando el existencial. Y por último tenemos el particular negativo en donde decimos que algún S, algún hombre, no es P. Negamos el predicado donde decimos que no es mortal. ¿Vale, muchachos? Bueno, muchachos, en este momento les voy a dejar de compartir pantalla y la profe Amparo va a compartir su pantalla para continuar con la presentación. ¿Vale, muchachos? Ok, profe José, muchísimas gracias. ¿Me escucha? Sí, señora profe, se le escucha. Ok, gracias. Estudiantes, muy buenas noches. Como ya conocemos el concepto de proposición categórica, su estructura, su clasificación, a continuación veremos la relación que puede existir entre ellas mediante el cuadro de la oposición, el cual consiste en lo siguiente. Los tipos de proposiciones categóricas se ubican en las esquinas, de tal forma que en la esquina superior izquierda se ubican las proposiciones de tipo A, en la esquina superior derecha se ubican las proposiciones de tipo E, en la esquina inferior izquierda se ubican las proposiciones de tipo I, en la esquina inferior derecha se ubican las proposiciones de tipo O. De izquierda a derecha, en la parte superior, la proposición tipo A tiene una relación contraria con la proposición tipo E. La proposición tipo I tiene una relación subcontraria con la proposición tipo O. La proposición tipo A tiene una relación subalterna con la proposición tipo I. De igual forma, la proposición tipo E tiene una relación subalterna con la proposición tipo O. En diagonal vemos que la proposición tipo A tiene una relación contradictoria con respecto a la proposición de tipo O. De igual forma, la proposición tipo E tiene una relación contradictoria con respecto a la proposición de tipo I. Cuando las proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren en cantidad, bien sea universal o particular, en cualidad, bien sea afirmativo o negativo, o en ambas, tiene lugar entre ellas una serie de oposiciones. Veamos estas oposiciones con el ejemplo que nos presenta la imagen. Vamos primero con las contradictorias. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren la cantidad y la cualidad. Veamos acá en el esquema entonces. Dice que surge cuando en dos proposiciones se mantiene el mismo sujeto y el mismo predicado. Sujeto políticos, predicado democráticos, por acá. Sujeto políticos, predicado democráticos. Por la otra diagonal, sujeto político, predicado democráticos. Y por acá, sujeto político, predicado democráticos. Difieren la cantidad y la cualidad. Entonces, miremos. Aquí tenemos
el cuantificador universal afirmativo, por acá el existencial negativo. Por este lado tenemos el universal negativo y por acá el particular afirmativo. Vamos con las proposiciones contrarias. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, político-democráticos, difieren la cantidad y la cualidad, mientras que acá son todos universal y afirmativo, por acá universal negativo. Las proposiciones contrarias. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, por acá, el mismo sujeto, políticos, predicado, democráticos, por acá políticos y democráticos también, la cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. Entonces por acá es universal afirmativo y por acá universal negativo. Los subcontrarios. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, políticos, democráticos, la cantidad es particular, pero difieren en la cualidad, mientras que acá es particular afirmativo, por acá también es particular, pero negativo. Y los subalternos surge cuando en dos proposiciones tienen el mismo sujeto y el mismo predicado, políticos democráticos, difieren en la cantidad, porque acá son universal y acá particular, por acá universal negativo y por acá particular también negativo. Veamos acá en el siguiente cuadro ya el esquema, que es el que vamos a utilizar para resolver nuestro ejercicio 3. Repasamos entonces, en las esquinas ya les he explicado que se ubican las proposiciones categóricas, en la esquina superior izquierda las proposiciones tipo A, por acá las proposiciones universal negativa, la proposición E de la forma ningún S es P, por acá las proposiciones de tipo I, particular afirmativa de la forma algún S es P, y por acá en la esquina superior inferior derecha las proposiciones tipo O, particular negativa de la forma algún S no es P. Y ya sabemos entonces si van de derecha a izquierda que son contrarias, en la parte superior, acá en la parte inferior de derecha a izquierda entonces son subcontrarias, de arriba hacia abajo encontramos que las proposiciones tipo A con las proposiciones tipo I son subalternas. La proposición tipo E también es subalterna con la proposición O y contradictorias en las diagonales. Veamos unos ejemplos. Nos dan las proposiciones P y Q. En lenguaje natural hay que establecer la estructura en esta tablita. Entonces vemos que en la primera columna identificamos el cuantificador. Todos para P, ningún para Q. En la siguiente columna identificamos el sujeto. Automóviles para P, automóvil para Q. En la siguiente columna identificamos la cópula o enlace, son para P, es para Q, y en la última columna identificamos el predicado, consumidores de gasolina para P, consumidor de gasolina para Q. Si hacemos referencia a la tablita que nos explicó el profe, entonces podemos concluir o podemos observar que la proposición P
es una proposición afirmativa de tipo A de la forma todo S es P. Y la proposición Q es universal de tipo I, particular afirmativa. Entonces, como ya tenemos la estructura de las dos proposiciones, las vamos a relacionar con el cuadro de la oposición. Ya sabemos que la proposición P es de tipo A, se ubica acá en esta esquina, y la proposición Q es de tipo E, universal negativa. Vemos perfectamente que estas dos proposiciones son contrarias. Vamos con un ejemplo 2. De igual forma nos dan las dos proposiciones en lenguaje natural. Establecemos su estructura en la tabla, el cuantificador, todos para P, algunos para Q. El sujeto, automóviles para P, automóviles para Q. La cópula, son para P y son para Q. Y el predicado, eléctricos para ambas. Nuevamente, clasificamos esas dos proposiciones. Podemos observar que P es de tipo universal, afirmativa, de tipo AM, de la forma todo S es P, y Q es una proposición particular afirmativa de tipo I, de la forma algún S es P. Vamos con el segundo ejemplo, entonces, ubicándolo en el cuadro de la oposición. Ya dijimos que la proposición P es una proposición de tipo A, y la proposición Q es una proposición de tipo I, de tal forma que estas dos proposiciones son subalternas. Vamos con el ejemplo 3. De igual forma nos presentan las dos proposiciones en lenguaje natural. Establecemos su estructura. Cuantificador, algunos para P, algunos para Q. El sujeto, ríos para P, ríos para Q. La cópula, no son para P, son para Q. Y el predicado, navegables para P y navegables para Q. Si clasificamos las proposiciones, vemos que P es una proposición, vemos acá en la tablita, algunos no son de este tipo particular, negativa tipo O, de la forma algún S no es P, y Q, algunos, pudiera estar por acá, de tipo particular afirmativa, tipo I, de la forma algún S es P. Ubicamos entonces esas proposiciones en el cuadro de la oposición. Ya dijimos que P es de tipo I, que Q es de tipo, perdón, que P es de tipo O y que Q es de tipo I, y vemos perfectamente que estas dos proposiciones son contrarias. Y el cuarto ejemplo, en las dos proposiciones, establecemos su estructura, cuantificador, todos para P, algunos para Q. El sujeto, bancos para P, bancos para Q. La cópula, son para P y no son para Q. El predicado, poseedores de riqueza para P, poseedores de riqueza para Q. Con la tablita clasificamos las proposiciones y vemos que P es una proposición afirmativa de tipo A, de la forma todo S es P, y Q vemos que es particular negativa tipo O, de la forma algún S no es P. Las ubicamos en el cuadro de la oposición y vemos que P, como es de tipo A, pues va en esta esquina, y Q es de la forma O,
vemos perfectamente que estas dos proposiciones son contradictorias. El último tema de esta tarea número 2 es referente a los tipos de razonamiento, y empezamos por decir que el razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega instrumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Esta palabra viene del latín ratio, que significa razón, junto con el sufijo iento, que indica el resultado de algo. También podemos decir que el razonamiento es la actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Existen dos tipos de razonamiento: el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Empezamos por mirar de qué se trata el razonamiento deductivo. Es aquel que parte del todo, de lo general, de una premisa general hacia lo particular. Es decir, de algo que es general va deduciendo conclusiones particulares. Este tipo de razonamiento presenta algunas características. La primera, establece conclusiones a partir de generalizaciones. 2, en lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas. 3, sus conclusiones son rigurosas y válidas. Y 4, no genera por sí mismo nuevo conocimiento, ya que parte de verificar el conocimiento previo. Este tipo de razonamiento va de lo general a lo particular y es utilizado en áreas del conocimiento como la matemática y la lógica. Veamos algunos ejemplos del razonamiento deductivo. Nos dan el siguiente argumento: los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Esa sería la premisa mayor. Los animales que vuelan tienen alas, sería la premisa menor. Y la conclusión, por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Aquí se ha hecho un razonamiento deductivo, puesto que la premisa mayor y menor son universales, son muy válidas, y a partir de esas premisas se concluye la conclusión de forma particular. Bueno, ya dijimos que este razonamiento parte de lo general para llegar a lo particular. Acá tenemos un primer ejemplo. La premisa 1, los ciclistas deben tener buen físico. La premisa 2, Nairo Quintana es ciclista. Y vamos pensando en la conclusión. Veamos un segundo ejemplo. Premisa mayor, toda planta nace, se reproduce y muere. Premisa menor, toda rosa es planta. Vamos pensando en la conclusión. Miremos entonces la conclusión para el primer ejemplo. Entonces, a partir de la premisa 1 y la premisa 2, concluimos que Nairo Quintana tiene buen físico. Y en el ejemplo 2, concluimos entonces que toda rosa nace, se reproduce y muere. Vamos con el razonamiento inductivo. Decimos que es como lo contrario del razonamiento deductivo, que parte de lo particular hacia lo general y que a partir de las premisas particulares que resultan de la observación de un fenómeno, el razonamiento inductivo llegará a una conclusión de características generales. Estas son sus características. La primera, se basa en la observación de hechos y fenómenos, por eso parte de casos particulares. 2, generaliza a partir de sus observaciones. 3, sus conclusiones son probables. 4, tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. La dirección de este razonamiento es de lo particular a lo general y es propio de la investigación científica. Veamos algunos ejemplos. Entonces, en el argumento nos dice que el cumpleaños de Pedro fue el día lunes un año. Él notó que el siguiente año caería en martes y que caería en miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer en lunes dentro de 7 años.
está usando el razonamiento inductivo? ¿Por qué o por qué no? Veamos. Entonces, si Pedro está usando el razonamiento inductivo, depende del proceso que usa, no de si está en lo correcto o no. Lo primero que hizo fue que notó similitudes y diferencias en el día que cae su cumpleaños cada año. Para los 3 años que él analizó, notó que el día de la semana era el siguiente día cada año. En segunda medida, generalizó sus observaciones, asumiendo que el patrón continuaría. Enseguida, formó una conjetura. Aunque no lo dijo exactamente, su conjetura o su opinión fue: si mi cumpleaños es X años, después de mi último cumpleaños, la próxima vez caerá por X días de la semana después que en mi último cumpleaños. Finalmente notó que incluso aplicó la conjetura para hacer una predicción. Eso no necesariamente, aunque eso no es necesario en el proceso de razonamiento inductivo, es decir, que no siempre en el razonamiento inductivo se llega a una verdad. Entonces, aquí efectivamente Pedro utilizó el razonamiento inductivo. Veamos otros ejemplos. Entonces, en el primero, la premisa 1, Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. La premisa 2, Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Vamos pensando en la conclusión. En el ejemplo 2, la premisa 1, Juan salió a la lluvia y se mojó. En la premisa 2, bueno, acá me quedó un errorcito, pongámosle Patricia, salió a la lluvia y se mojó. Vamos pensando en la conclusión. Entonces, para el ejemplo 1, la conclusión: como Juan y Andrea compraron un carro Renault y les salió muy bueno, pues concluimos que todos los carros de marca Renault son muy buenos. Y acá, como Juan y Andrea salieron a la lluvia y se mojaron, pues se concluye, de los casos particulares, concluimos que todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Haciendo una comparación, vemos entonces que en el razonamiento deductivo se parte de un principio general, mientras que en el inductivo se parte de un caso particular. En el deductivo se concluye un caso particular, en el inductivo se concluye una generalidad. El tipo de conclusión en el deductivo siempre es verdadera, mientras que el tipo de conclusión en el inductivo, la conclusión no siempre es verdadera. El argumento de las premisas no es suficiente para llegar a la conclusión. Bien, con esto finalizamos la explicación de la temática. A continuación, hay unos ejercicios de práctica. Profe José, continúa. Dejo de compartir. Vale, profe, muchas gracias. Si gusta, profe, puede dejar de compartir, por favor. Ya, espérenme un segundito. Tranquila. Listo. Cero. Bueno, muchachos, en ese orden de ideas, aquí tenemos unos ejercicios, 3 ejercicios cortos, en donde, ¿cuál es la intención? Tratar de ligar lo del literal 1, el numeral 1, 2 y 3, en cuanto a los literales A, B, C. Entonces, muchachos, ustedes tómense un momentico eh, pues tómense un momentico del tiempo necesario para que puedan determinar qué literal va concorde a cada numeral, muchachos.
A las personas que determinaron de que el numeral 1 se ligaba directamente con el literal C, muy bien. Algunos estudiantes hacen la tarea. Muy bien. Por esta parte, muchachos, vamos muy bien. Para el numeral 2, ¿cuál sería? ¿Existe un único animal que deben alimentarse? No, ¿cierto? Entonces sería el literal A. Todos los animales deben alimentarse. Para el numeral 3, tenemos que, ya por descarte, existe un único participante que gana la carrera. Y de esa manera habríamos concluido ya este ejercicio de práctica, muchachos. Continuamos. Como lo veníamos hablando anteriormente, el 1 con la C, el 2 con el A, el 3 con el B. En ese orden de ideas, muchachos, estamos hablando de que cuando hablamos del numeral A ligado con el numeral 2, es un cuantificador universal, ¿cierto? Cuando decimos de que algunos, el literal C con el numeral 1, es de carácter existencial. Y cuando hablamos de que existe un único participante que gana la carrera, existe un único eje existencial único. ¿Vale, muchachos? Cuando hablamos de cuantificador universal, todos los animales deben alimentarse. ¿Cómo sería su negación? Y cuando hablamos de cuantificador existencial, algunos estudiantes hacen la tarea. ¿Cómo será su negación? Tómense un minuto, muchachos, y piensen en cómo será la negación de cada una de estas proposiciones. Todos los animales no deben alimentarse, ¿cierto? O no todos los animales deben alimentarse. Lo podemos trabajar desde ese punto de vista, muchachos. Y cuando hablamos del sistema único, hasta este momento creo que hemos entendido todos, muchachos, o no existe al menos un estudiante que haga la tarea. También lo podemos decir de esa manera. No existe al menos un estudiante que haga la tarea. ¿Cómo será el lenguaje simbólico del argumento de todos los animales deben alimentarse? Y en su defecto, todos los animales no deben alimentarse, con la negación. Para el primer caso, sería el símbolo del cuantificador universal de X, tal que P de X, ¿cierto? Para el segundo caso es, todos los animales no deben alimentarse. ¿Qué estamos negando? Estamos negando el predicado, muchachos. En ese orden de ideas ya sabemos dónde va a ir el guiño pequeño de negación, ¿cierto? Para el tercer caso decimos que algunos animales deben alimentarse. Ya estamos trabajando con el símbolo del cuantificador existencial, ¿cierto? Pero para el cuarto también estamos trabajando el cuantificador existencial, sin embargo estamos negando también el predicado, así que ya nosotros sabemos en qué parte del lenguaje simbólico va a ir el guiño de negación, ¿cierto? Como veníamos hablando, muchachos, entonces sería, ¿cuál de estos va con cada numeral? Tomémonos un minutico, muchachos, y unimos el uno con qué literal, el 2 con cuál literal, el 3 con cuál literal y el 4 con cuál literal, muchachos. El uno, como les venía diciendo hace un momento, es poner el cuantificador universal de X en donde pertenece
a un conjunto donde X deben alimentarse, ¿cierto? Como lo venimos viendo en este momento. ¿El 2 cuál sería, muchachos? Cuando nos dicen todos los animales no deben alimentarse, si ya tenemos aquí un todos, el siguiente todos, ¿cuál es? El A, ¿cierto? No hay otro. Ah, perdón, ese era el 4. El 4 era algunos animales no deben alimentarse. Entonces, algunos animales no deben alimentarse, donde X deben alimentarse, ¿cierto, muchachos? Para el ejercicio 3, para el punto 3, algunos animales deben alimentarse, entonces sería el cuantificador existencial, donde X deben alimentarse. Y por último, el todos los animales no deben alimentarse. Todos los animales no deben alimentarse. Estructura proposicional de categórica, como veníamos hablando anteriormente, y tenemos el cuantificador, el sujeto, el verbo cópula y el predicado, ¿cierto, muchachos? En ese orden de ideas tenemos aquí estas tres proposiciones y quisiera que ustedes se tomaran el tiempo para que identificaran cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es el verbo o cópula y cuál es el predicado, muchachos. Para el primer ejercicio, algunos es el cuantificador, el sujeto estudiantes del curso, el verbo cópula están y el predicado conectados a la web. Para el siguiente ejercicio, ¿cuál sería? El cuantificador es ninguno, el sujeto hombre, verbo puede y predicado volar, ¿cierto? Y para el tercero, ¿cuál sería? Algunos, sujeto animales, verbo o cópula son carnívoros. Entonces, en el verbo cópula le vamos a agregar también la cualidad, como está claro en este ejemplo. ¿Vale, muchachos? En este caso, ya la profe les va a acompañar, les va a hacer el acompañamiento para el cuadro de la oposición. ¿Vale, muchachos? Muchísimas gracias. Profe, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Gracias. Ya, profe, gracias. Regáleme un segundito. Por acá. Profe, no puedo compartir mi pantalla, mi documento. Sí, profe, nosotros estamos viendo tu pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Ah, ya. ¿Listo? Bien, entonces vamos a practicar el cuadro de la oposición nuevamente. Ya conocemos su estructura, ya sabemos la posición de las proposiciones categóricas en cada una de las esquinas del cuadro y es fácil de aprender A, E, I, O. Entonces, con estas proposiciones vamos a ubicarlas y miramos qué relación tienen.
La primera, algunos estudiantes del curso están conectados a la web. Tómense un segundo para mirar en dónde la ubican. Empezamos por identificar el cuantificador. Algunos vemos que es particular, afirmativo. ¿Dónde la podemos ubicar entonces? Acá es de tipo I, particular, afirmativo. Vamos con la segunda, todos, cuantificador universal, también afirmativo. Universal afirmativo, o sea que es de tipo A. Y vemos entonces que estas dos proposiciones son subalternas. Vamos con un segundo ejemplo. La primera proposición, todos los hombres pueden volar. Nos fijamos en el cuantificador, es universal y es afirmativo. Universal afirmativo, o sea que es de tipo A. Y la segunda, ningún universal pero negativo, que se ubicaría acá, es una proposición de tipo E. Por lo tanto, estas dos proposiciones son contrarias. Vamos con un tercer ejemplo. Algunos animales no son carnívoros. Algunos, particular, no son negativos. Entonces, universal negativa se ubicaría por acá. Algunos animales no son carnívoros. Y la otra, que me pasé. Y la segunda, todos los animales son carnívoros. Vemos que esta es una proposición de tipo O. Por lo tanto, estas dos proposiciones son contradictorias. Finalizamos entonces con el último temita. Vamos a practicar acá los tipos de razonamiento. En el primer argumento, entonces, nos dicen que Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. Premisa mayor. Premisa menor. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París. Tómense 5 segunditos para mirar, identificar si es inductivo o deductivo. Recordemos que el deductivo va de lo general a lo particular y que el inductivo lo contrario de lo particular a lo general. Bueno, miremos. Es de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque la premisa, Juan y Carlos lo que hicieron fue una conjetura, una opinión, o dieron un indicio sobre un patrón, sobre algo que más tarde se generaliza. Por lo tanto, va de lo particular a lo general, por lo tanto, se da el razonamiento inductivo. Y en el segundo ejemplo, el consumo de fibra frecuente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Esa es la premisa mayor. La premisa menor, una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Tómense los 5 segunditos para mirar si es deductivo o inductivo. Entonces, vemos que la premisa mayor es una premisa general, es universal, ¿cierto? De igual forma la premisa menor y se concluye con una particularidad. Por lo tanto, en el segundo razonamiento se ha practicado o se ha hecho uso del razonamiento deductivo. Bien, chicos, esperamos que les haya ayudado a aclarar sus dudas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias muchachos a todos por su tiempo, por asistir esta noche, el día de hoy, pues a hacernos el acompañamiento en esta web conferencia. Espero les haya sido de muchísima ayuda para pues la presente guía que estamos trabajando y cualquier cosa pues estaríamos compartiendo el link de la grabación el día de mañana si Dios lo permite. Bueno muchachos,
Recordemos que las webconferencias no tienen link de asistencia, a excepción de los B-Learning y las CIPAS. Vale, muchachos, en ese orden de ideas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por la asistencia del día de hoy. Hasta luego, muchachos, y que